Dios les bendiga. Estamos entrando ya en la radio en 3, 2, 1, 0 en vivo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Como siempre, es una bendición el podernos llegar hasta donde usted se encuentra. Un saludo muy cordial a cada uno de aquellos que nos escuchan fielmente a través de la radio o a través de los medios sociales. Queremos mandar un cordial y caluroso saludo a todos nuestros amigos de la Iglesia de Dios que siempre están fielmente con nosotros en los diferentes lugares. Dios bendiga a nuestra hermana Linda Pisana, que está allá en México, que muy pronto esperemos que esté de regreso con nosotros. Será una bendición volverla a tener. Y el día de hoy, pues es un día muy especial. En muchos lugares el día de hoy es conocido como el Viernes Santo. Y queremos hablar el día de hoy un panorama amplio, precisamente concerniente a todo lo que ha estado ocurriendo alrededor de lo que es esta semana. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Alberto Bañuelos también, que nos está observando desde el bello estado de Georgia. Y así que, como siendo una semana muy especial, queremos dar un panorama amplio precisamente de lo que representa este día o esta semana. Algunos han puesto en el internet, en los medios sociales, siempre información concerniente a lo que se celebra en esta ocasión. Hoy en día el mundo secular, el mundo que está fuera de Dios, obviamente celebra el Día del Conejo, que el conejo pone huevos de colores, aunque todos sabemos que los conejos no ponen huevos. Pero bueno, queremos salvar el día importante que tenemos el día de hoy. Pero antes de continuar, si usted desea comunicarse con nosotros, puede usted hacerlo al área 805-205-4533. Estaremos tomando llamadas después del programa, no a este momento. Una vez más, 805-205-4533. Les saluda el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Oxnard. No nos confunda con ninguna otra denominación o facción. La Iglesia de Dios es la institución divina establecida por Cristo mismo allá en el Monte Atim, conforme a Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, Lucas capítulo 6, verso del 12 al 18. Pero el día de hoy tenemos un momento especial que queremos hablar y queremos abrazar, que es precisamente el tema de la pasión de Cristo. Y como solamente tenemos 20 minutos para poder compartir todo lo que queremos compartir en este día, trataremos de ser lo más breve posible. Dios bendiga a nuestra hermana Raquel, que también se ha unido con nosotros desde la ciudad de Bakersfield. Una bendición tenerla. Estaremos allá en Bakersfield esta noche predicando la poderosa palabra del Señor. Y dentro de la pasión de Cristo, queremos enfocarnos esta semana de lo que, más bien dicho, sería la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo comenzó precisamente un domingo, donde había Él entrado, conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Y usted puede ver referencias a esta entrada triunfal en los evangelios de Mateo, capítulo 21, verso del 1 al 11. También lo registra en los libros de los evangelios de Marcos, capítulo 11, también verso del 1 al 11. Lo registra en los evangelios de Lucas, capítulo 19, verso del 29 al 44. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel López también, que está con nosotros uniéndose en este momento. Y también el Evangelio de Juan hace tal registro en el capítulo 12, verso del 12 al 19. Y toda esta entrada triunfal fue un cumplimiento de una de las profecías prominentes que había hablado el profeta Zacarías en el capítulo 9, en el verso 9, cuando él hace esta expresión en su carta, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna.
Alabado sea el Señor. Qué momentos tan, expresiones casi, digamos, como que estaba presente en el momento que Jesús estaba entrando a Jerusalén, en esa entrada triunfal. Todos hemos escuchado probablemente en la religión popular, a veces se dice, no, es que es Domingo de Ramos, la gente lleva palmeras y cosas por el estilo. Bueno, bíblicamente el aspecto bíblico fue la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde la gente le recibió, donde la gente estaba dándole el reconocimiento como el rey en ese momento. Así que en ese momento que él entró a Jerusalén, posteriormente empezaron a ver una transcurso de diferentes eventos que se empezaron a dar en la vida de nuestro Señor Jesucristo y todo el entorno que estaba ahí precisamente en Jerusalén. Y queremos hablar algunos, simplemente a grandes rasgos, algunos de estos puntos para que usted vaya entendiendo, aquellos que nos escuchan en la radio, a través de esta estación, pues esperemos que usted pueda recibir esa información educativa, donde pueda por lo menos abrir su entendimiento y conocimiento, o tal vez pueda abrir con mayor entendimiento este poderoso acontecimiento que ocurrió hace 2000 años. Así que recuerde, un domingo conocido obviamente como el primer día de la semana. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el domingo no era conocido como el nombre domingo, era conocido como el primer día de la semana. Posteriormente, el siguiente día, que sería el día lunes, día lunar para el calendario romano, que son calendarios solares, ¿verdad? Que se guiaban con la atmósfera de esa forma. El día lunes fue algo también importante, en donde hay 3 eventos que ocurrieron a través de nuestro Señor Jesucristo, que saturaron ese día con mucha información. Recordemos esa famosa acontecimiento de la higuera, cuando él se acercó. La higuera es un fruto o es un árbol, una planta que da fruto de higos, y él se acercó esperando encontrar el fruto, y la higuera, a pesar que se miraba bonita, se miraba verde, se miraba como que estaba cargada de frutos, no tenía nada. Y en ese momento Jesús maldijo la higuera y se secó. Esa es la referencia que vemos en Mateo capítulo 21, versos del 18 al 20, como también lo registra el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos del 12 al 14. Posteriormente, todos conocemos ese momento donde nuestro Señor Jesucristo entró al templo, y el templo lo habían hecho un lugar de mercadeo. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la construcción ya prácticamente de la modificación del segundo templo, ya había sido modificado por los romanos en muchas formas. El templo siempre había sido por generación tras generación dentro de los hermanos judíos. Dios bendiga a Zach Whipperman, que también se une con nosotros. Ese templo era el momento donde era el momento de adoración a Dios. Fuera del templo se hacían los sacrificios, así que en los atrios del templo la gente empezó a traer la mercadería, como sabían que es el tiempo de la Pascua, el tiempo donde la gente venía a traer sacrificio. Pues la gente llegaba y ahí te vendían la palomita, te vendían el corderito, te vendían todo. Era una situación, digamos, como un mercado, al mejor, el mejor apostador, a ver quién daba más. En fin, se había deteriorado el principio que había Dios puesto desde el principio. Y eso usted lo puede leer más detalladamente en el mismo capítulo 21 de Mateo, en el verso 2 y 13, como también el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 15 al 17, incluso el Evangelio de Lucas hace referencia en el capítulo 19, verso 45 y 46. Posteriormente, el momento crucial e importante, cuando Jesús también hizo una sanidad dentro del templo, el cual, como lo relata Mateo capítulo 21, versículo 14. Así que, como usted puede ver, fue un momento donde nuestro Señor Jesucristo, él sabía que era su última semana, él sabía que era el momento crucial. Empezó a hacer limpieza el templo. Mi casa, dice, será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Empezó a sanar, empezó a demostrar la importancia de que usted y yo podamos dar frutos
En este caso, cuando Cristo vive en usted, cuando usted dice yo creo en Dios y yo tengo a Dios en mi corazón, entonces porque estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Posteriormente, los siguientes días, que fue martes y miércoles, fueron los momentos también cruciales porque la autoridad de Jesús fue cuestionada fuertemente por la oposición. Y fueron también momentos donde ocurrieron varias parábolas. Estaba la parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores, la parábola del hijo del rey, de las 10 vírgenes. Posteriormente fueron varios momentos de enseñanza importantes, como también salieron varias preguntas para tratar de contradecir la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron una de esas? Por ejemplo, preguntas que se dieron sobre el pago de los tributos. Querían ver si era lícito pagar tributo a César. Todos recordamos ese momento, o aquel que no ha escuchado ese momento, usted lo puede leer en Mateo capítulo 24, prácticamente en el libro de Juan, más bien dicho, da una descripción más a fondo en el capítulo 12, verso 37 al 50. Posteriormente también fueron preguntas concernientes a las profecías de plagas futuras que se sobrevenían. Esto usted lo encuentra en Mateo capítulo 24, que es muy crucial, que habla concerniente precisamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. También fueron preguntas que se quisieron los saduceos. Recuerden que los saduceos eran la secta que se dedicaba al cuidado del templo, pero era una secta que estaba más interesada en el beneficio secular. Eran las personas que tenían el roce con el gobierno, la gente de influencia. Y esto lo encuentra usted en Mateo capítulo 22, verso del 23 al 33. También en Marcos capítulo 12, verso del 18 al 27. Y Lucas capítulo 20, verso del 27 al 40. También hubieron bastantes preguntas que estuvieron formulando los fariseos. Recuerde que los fariseos eran las personas que componían también parte del principal del Sanedrín, donde ellos en las sinagogas interpretaban las escrituras, se jactaban de ser religiosos y practicar la religión, mas su corazón de ellos estaba muy lejos de la realidad de la intención de Dios. Y usted también lo puede leer en el mismo capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso del 34 al 40, el libro de Marcos, capítulo 12, verso del 28 al 34. Y posteriormente la pregunta de nuestro Señor Jesús, que también fueron formuladas en Mateo capítulo 22. Dios bendiga también a esta Briana Corona, es mi prima que está con nosotros. Dios te bendiga, es un gozo que te unas a este momento. Así que conforme fueron formulándose estas preguntas, posteriormente fueron los ayes también en contra de los fariseos. Y hay una porción importante que nuestro Señor Jesucristo declaró precisamente en el Mateo capítulo 23, como en Marcos capítulo 12 del 38 al 40, cuando Él expresó estas palabras, nuestro Señor Jesucristo, dando una amonestación, donde dijo: guardaos de los fariseos que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por los pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es decir, empieza a traer una advertencia a todos a que tuviesen precisamente el entendimiento de lo que estaba pasando. A la vez también hubo algo importante que ocurrió precisamente ese martes y miércoles, que Jesucristo tuvo la visita de los griegos que vinieron a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una porción de la profecía de Isaías capítulo 53 verso 1 que dice: pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor a quien es revelado. Esa es la expresión que dio el evangelista, el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 37. Sobre todo, también este día jueves empezó la gran trama o el gran momento donde empezaron a maquinar
cómo iban a capturar a nuestro Señor Jesucristo. Empezaron a tratar de ver cómo iban a empezar a seducir para levantar falsos testigos en contra de Jesús. Eran momentos cruciales, momentos delicados, momentos de mucha tensión que estaba pasando, porque no solamente los fariseos, los saduceos tenían realmente gran envidia del ministerio de Jesús, sino que también las profecías tenían que cumplirse, y nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer enseñanzas mucho más fuertes porque sabía que su tiempo se acercaba. Posteriormente llegó el día jueves, el día tan importante que pasaron varios acontecimientos en ese día. Uno de esos acontecimientos que ocurrieron ese día de jueves, voy a tratar de dar un panorama amplio. Recuerden, estamos tratando de apresurarnos por el tiempo. Precisamente fueron la preparación de la Pascua que hicieron sus discípulos para hacer la Santa Cena, así la última cena que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, y a la vez recibir la enseñanza del lavatorio de pies. Es incompleto a la Santa Cena sin el lavatorio de pies. Muchos lugares solamente hacen la Santa Cena y no hacen el lavatorio de pies, pero cuando estudiamos los evangelios podemos ver y entender la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, así como yo he hecho, vosotros también hacéis. Pero bueno, no voy a salir del tema. Continuando, también hubo desavenencia entre los discípulos y posteriormente el traidor es identificado. Si recordamos en la Santa Cena, cuando Jesucristo dijo que uno de vosotros se me va a entregar, Judas dice en el momento que extendió la mano para agarrar el pan, le dice: seré yo, Señor, y Jesucristo, tú lo has dicho. Así que se identificaba el traidor en ese momento. Posteriormente, después de la Santa Cena y el lavatorio de pies que registra Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17, empezaron las palabras de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Palabras donde Él decía, anhelaba estar con vosotros para tomar esta cena, porque de cierto os digo que no más beberé de esta copa ni comeré de este pan, sino hasta que estemos delante de mi Padre en esas bodas del Cordero que iba a ir a preparar. También Él dio el sermón de la vid verdadera, cuando Él decía, dice, mi Padre es el labrador y de ustedes son, dice, el pámpano, dice, y todo pámpano que no da buen fruto debe ser cortado y echado al fuego. Precisamente también habló de la promesa del Espíritu Santo, les volvió a recordar ese momento tan importante. Empezó a ser el momento más importante antes de la crucifixión, que fue la hermosa oración que hizo Jesucristo en Juan capítulo 17, donde Él empezó a orar por la iglesia. Hizo una oración tan ferviente donde decía: Señor, no te pido, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, pero que ellos puedan ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo pueda ver, pueda creer, pueda ver verdaderamente que Él es real, que Él existe, cuando vean la unidad de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, tan importante. Posteriormente estuvo la gran agonía que todos conocemos en el huerto, en el Getsemaní, donde empezó a sudar gotas de sangre, momento tan importante, crucial. Posteriormente se hizo presente la traición. Dios bendiga a Jordan Guzbach, que se conecta con nosotros. Ese momento de la traición fue unos momentos tan difíciles, porque la Biblia nos relata que Él había pasado la noche orando, había tomado a algunos de los discípulos para que oraran por Él, pero se quedaban dormidos, y había una grande lucha, una gran necesidad dentro del cuerpo del ser humano de nuestro Señor Jesús, por lo que sabía que venía. Él sabía de antemano el gran sufrimiento que su cuerpo estaba a punto de recibir, de experimentar, de empezar a tener algo diferente como nunca antes se había experimentado. Mas sin embargo también empezó ese momento de la traición, donde el hombre de más confianza, donde el hombre llevaba el dinero, la tesorería de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hizo la traición de la entrega del maestro y lo entrega con un beso. Qué momento tan triste. Todas las personas que en algún momento han experimentado haber sido traicionado,
por X causa o por X razón o por quien sea, saben el dolor que se siente. ¿Cómo es posible que me hayas traicionado? A veces cuando confiamos algo y de repente todo el mundo lo sabe, decimos, ¿cómo es posible que me traicionaste? O de repente extendemos la mano, estrechamos la mano, demostramos la amistad como realmente amigo y de repente se levantan en contra de nosotros, tratando de levantar falso, tratando de herir. Y todas esas experiencias son lamentables y feas, que duele el corazón de traición. Ahora imagínese nuestro Señor Jesucristo, el momento crucial que fue traicionado. Posteriormente estaba también no solamente esa traición. Recordemos que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno, y aún así, en ese momento que Jesucristo sabía que iba a ser puesto bajo prisión para ser enjuiciado y ser torturado, aún tomó la oreja y pudo pegarla de nuevo sobre aquella persona tan importante, para hacer un momento tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vino el viernes, un día como hoy, hace 2000 años, un momento donde el juicio, el veredicto de culpabilidad, donde Jesucristo es crucificado. Momentos tristes, momentos lamentables, momentos de agonía, porque varios detalles que se dieron precisamente este viernes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesús delante del sumo sacerdote fue traído para ser enjuiciado, también la negación de parte de Pedro cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Es decir, tantos momentos tan difíciles. ¿Cómo es posible que Pedro, el hombre que había recibido la revelación divina, que Jesucristo era el Mesías, ahora negaba la deidad diciendo, no lo conozco, no sé de qué hablan, ni siquiera me puedo juntar con él? Qué triste cuando muchas personas han conocido del amor de Dios, han conocido de la iglesia de Dios, han conocido de la Biblia, se separan, se apartan, no quieren saber nada, no quieren saber de Dios, al contrario les llena de odio, de rabia, de coraje, y empieza una enemistad tan triste y profunda. Posteriormente fue llevado delante del concilio. Jesucristo también fue llevado delante de Pilato y posteriormente fue llevado delante de Herodes, con un veredicto de culpabilidad. Qué triste que ese momento, y de ahí posteriormente llegó la condenación de la crucifixión. Y esa crucifixión, según los eruditos, los estudiosos, que desde su juicio hasta su muerte, Jesús soportó 15 horas de agonía, de tortura, de humillación, demostrando que tanto Él te ama, que tanto Él me ama, que tanta compasión Él tiene por usted y por mí. La crucifixión fue tan triste porque no solamente fue crucificado, le quitaron sus ropas para avergonzarlo, echaron rifas, echaron suertes con la ropa del Señor Jesús. Los judíos se mofaron de Él, la confesión fue un momento tan triste, mas sin embargo, cada clavo que entró en sus manos y en sus pies en esa cruz del Calvario, esa corona de espinas que fue puesta en su cabeza, esa lanza que entró en su costado donde brotó sangre y agua para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para comprar la gloriosa iglesia de Dios. Ese momento de agonía, aún así, hubieron dos ladrones al lado de él, que uno de ellos decía, si realmente eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Mas otros, reconociendo la culpabilidad de ellos, pero reconociendo la inocencia de Jesús, él dijo, oh, sabemos que tú no has hecho mal a nadie, y yo estoy aquí porque sé que soy culpable, pero cuando muera, dice, acuérdate cuando estés en tu reino de mí. Y Jesucristo, con amor, con compasión, con deseo de decirle que tanto le amaba, le dice, desde ahora te digo, estarás conmigo en el paraíso. Momento tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo murió, fue enterrado,
Pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Donde cual dice la Biblia que ese domingo en la mañana llegaron temprano las mujeres el primer día de la semana. Llegaron, fue la piedra removida y dijeron, ¿quién la removió? Entraron adentro diciendo, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el Mesías? Que no lo vemos, no lo encontramos. Dice que estaba un hombre de blanco y le dice, ¿qué han hecho con el maestro? ¿Dónde está su cuerpo? Queremos saber para adorarle, para bendecirle. Queremos saber dónde está el maestro. Y las palabras más hermosas salieron de estos hombres vestidos de blanco, que le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que él vive? Quiero que sepas, amado oyente, tú que me escuchas a través de las ondas radiales, Cristo vive, Él está vivo, Él te quiere perdonar, Él te quiere limpiar, Él te quiere transformar. No importa tu situación, no importa tu pecado, no importa tu error o tus faltas, no importa tu ignorancia, no importa nada. Lo que importa es que tú abras tu corazón y le digas, perdóname, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora. Se despide el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios